Hola, bienvenidos, bienvenidas al curso. Esta es la primera semana donde partimos con los contenidos como tales. La semana pasada fue una semana donde esperábamos que ustedes lograran familiarizarse con la plataforma. A veces no es sencillo cuando uno no tiene estas prácticas. Lo segundo era intentar saber a través del diagnóstico que algunos de ustedes completaron cuáles eran los saberes y conocimientos que traían al curso para poder hacer algunos ajustes. Así que ya hoy día comenzamos con la unidad propiamente tal. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana? Vamos a ver el concepto de género y el sistema de género. Sobre esto vamos a trabajar no solamente ahora en la presentación, sino que también a través del foro, las lecturas que ustedes tienen que hacer y el práctico que se les ha planteado como desafío para esta semana, apuntan a integrar los conceptos de género y el sistema sexo-género para poder después comprender los contenidos que vienen en las siguientes unidades. ¿Cómo surge el concepto de sexo-género y el concepto de género particularmente? Es a través de la psicología. Esencialmente a través de dos investigadores que son Stoller y Monley, que trabajaban en investigaciones relacionadas a las disfunciones sexuales, y ellos dentro de sus investigaciones concluyen que hombres y mujeres se comportan de una determinada manera, no porque existan causales de orden biológico, ¿ya? Sí, y naturales, sino que más bien son respuestas a un aprendizaje sociocultural. Ellos son los primeros que plantean esta noción del género y posteriormente teóricas feministas lo toman para explicar la situación de subordinación y desventaja en que se encuentran las mujeres en relación a los hombres y cómo es que la organización social, el espacio social se determina de esta manera, ¿ya? Entonces, se toma desde ahí y luego el movimiento feminista, teóricas feministas, lo incorporan. Aquí hay dos definiciones de dos teóricas de gran reconocimiento y pioneras en este tema, que son Marta Lamas, mexicana, y Joan Scott, que es una antropóloga. La primera señala que el género es el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones, o sea, lo que puede y no puede, que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de cómo este grupo humano simboliza, ¿cierto?, la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Eso es lo que dice Lama. ¿Qué es lo que quiere decir? Traduciendo haciendo la traducción de lo que ella plantea, ¿cierto? Es que una cultura simboliza o se representa de una cierta manera lo que corresponde para hombres y mujeres, y esto lo lleva a también prácticas, representaciones y creencias que dicen qué es lo que puede, qué es lo que no puede hacer un hombre o una mujer en una determinada cultura. Para Scott, ¿cierto? El género, en la misma línea que Lamas, refiere a una construcción social de la diferencia sexual, a la interrelación entre los sexos y las diferentes relaciones de poder y subordinación que se presentan en estas interacciones. O sea, va un poco más allá de lo que plantea Lamas y en su noción del concepto de género no solamente alude al cómo una cultura interpreta esa diferencia sexual y determina qué es lo que puede o no puede hacer un hombre o una mujer, sino que además ella habla de que esto se da en el marco de una interacción entre los sexos. O sea, no se trata solo de hombres, no se trata solo de mujeres. A diferencia de lo que muchas veces se piensa o cómo se plantea, ¿cierto? Que el género solo es un tema de mujeres. El género no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Eh, y además en esta definición de Scott nos plantea que esta relación, esta interrelación entre hombres y mujeres está marcada por una estructura de jerarquía, ¿ya? Hay una relación de poder entre la relación de hombres y mujeres. Entonces, como les decía yo, Marta Lamas interpreta el género como la representación, los mandatos, las prácticas que una determinada cultura hace respecto de lo que significa ser hombre y mujer. Y Scott, además de coincidir con Lamas en esta línea, ¿cierto?, agrega que se trata, ¿cierto?, de una relación o una interrelación entre hombres y mujeres que jerarquiza, que atribuye poder a uno respecto del otro. Por lo tanto, lo que tenemos acá es
¿cierto? Un sistema, esto es lo que podemos nosotros denominar el sistema sexo-género. El sistema sexo-género está armado sobre un par conceptual, ¿cierto? Pares, porque habla de dualidad, en donde el sexo, ¿cierto?, es entendido como de orden biológico, por lo tanto es inamovible, es natural, es biológico, y que eso da la posibilidad de que surja un hombre y una mujer, ¿ya? Por lo tanto, como les decía yo, es natural, es universal y genera y produce una diferenciación sexual. O sea, hombres y mujeres no somos iguales porque tenemos una biología que nos hace distintos. Y ahí se produce una diferenciación sexual. En tanto que el género apunta a una determinación de orden cultural, ¿ya? Que es lo que Lamas y Scott decían, ¿cierto? Que es lo que una cultura considera que debe hacer un hombre y una mujer, y que por lo tanto dice que qué es lo femenino y qué es lo masculino. En ese sentido, podríamos pensar que como se trata de una determinación cultural, podría ser modificable y cambiante. Y de hecho, esto es así. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, en sus abuelas, en sus abuelos, qué es lo que ellos podían o no podían hacer en tanto hombres y mujeres, seguramente va a ser distinto de lo que podían o no podían hacer sus propios padres o madres. Incluso lo que ustedes hoy día consideran que es un hombre y una mujer ha ido variando. Entonces, la noción o la representación, ¿cierto?, en palabras de Lamas, o las expectativas que se tiene de lo que puede o no puede hacer un hombre o una mujer, siempre son determinaciones culturales. Sin embargo, estas determinaciones culturales pueden ir siendo modificadas a lo largo del tiempo. No son lo mismo. De hecho, para quienes tienen hijos e hijas podrán darse cuenta que ellos ya tienen, ¿cierto?, una representación, una actitud y una visión de lo que puede o no puede hacer un hombre o una mujer y por lo tanto hacer el contrapunto, digamos, de cómo este ha ido variando a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que no ha variado, ¿cierto?, es la relación jerárquica. Esa relación jerárquica permanece, perdura, y a pesar de los avances en materia de derechos hacia las mujeres, ¿cierto?, sigue existiendo una relación jerárquica hasta el día de hoy. Sexo y género en ese sentido no son mutuamente excluyentes. El hecho de que las mujeres y no los hombres den a luz a los hijos, ¿cierto?, o a las hijas, es una materia que está relacionada con el sexo, la posibilidad o no de procrear. El hecho de que la mayoría de los lugares sean las mujeres y no los hombres quienes pasan mayor tiempo cuidando a los hijos, eso ya no es de orden biológico, tiene que ver con una componente cultural, con un aspecto de género. Pero no podemos hablar de uno sin dejar de hablar del otro. Y en ese sentido, ¿cierto?, el sistema sexo-género es una construcción social, ¿cierto?, que genera un orden social, una diferenciación, primero de los espacios, ¿cierto?, en donde se genera una división sexual del trabajo. Una división sexual del trabajo porque hay trabajos que son para hombres y hay trabajos que son para mujeres. Y no solamente el trabajo en sí concretamente, sino que espacios, ¿ya? El espacio público está ocupado, ¿cierto?, y promovido para la valoración, la visibilización, el reconocimiento y la razón. Y es ahí donde, por ejemplo, vemos el espacio público dominado principalmente por hombres, ¿de acuerdo? No en vano, ¿cierto? Si ustedes miran nuestra Cámara, nuestro Parlamento, ¿cierto? La representación que hay ahí de hombres y mujeres todavía sigue siendo muy desigual, pese a las políticas que se han generado tratando de incentivar la participación de políticas, de mujeres en la política, perdón. ¿Por qué? Porque el espacio público, ¿cierto?, a propósito de este sistema sexo-género y esta división sexual del trabajo, ha delimitado un espacio, ha dividido un espacio en donde lo público, ¿cierto?, está siendo ocupado por los hombres y el espacio privado, el espacio doméstico, es un espacio al que se atribuye a las mujeres. El espacio de los afectos, del cariño, ¿cierto?, del trabajo doméstico, que es un trabajo que es invisible, no reconocido, ¿cierto? Y por lo tanto escasamente valorado. Eh, de hecho, a propósito de la situación actual de la pandemia, ¿cierto?, uno de los efectos o de las consecuencias que ha tenido esta pandemia, que como dicen algunas personas, más que ser un problema sanitario, ¿cierto?,
la pandemia es un hecho social en el sentido de que ha develado la crisis de los cuidados que hay en este país. Ese trabajo doméstico, silencioso, no reconocido, invisible, que hacen muchas abuelas, muchos abuelos, muchas madres con estas dobles jornadas o triples jornadas laborales, ¿cierto? Ha quedado en evidencia a propósito de la pandemia. Entonces, esta división a propósito del sistema sexo-género genera una división donde por un lado está el espacio público y por otra parte el espacio privado. El espacio público ocupado por hombres principalmente, pensemos en la política, el trabajo remunerado, ¿cierto? Y el espacio privado, donde es un espacio que permanece principalmente dado para las mujeres. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en el tiempo, ¿cierto?, es que se ha generado una desigualdad social entre hombres y mujeres. Si ustedes piensan, en América Latina, ¿cierto?, la división ha sido tal que todas las políticas y campañas que se han hecho para que las mujeres se incorporen al mercado laboral, o sea, al espacio público, han sido de larga data, con no muchos éxitos. De hecho, Chile es el país que ocupa la menor tasa, tiene la menor tasa de ocupación de mujeres en el trabajo remunerado, no alcanza a ser el 50%, es el 42, 43%. Por lo tanto, está siendo muy difícil, ¿cierto?, que ingresen al espacio público. Incluso una vez adentro, ustedes ya sabrán que existe una importante brecha salarial de al menos el 30% en igual trabajo. O sea, de eso estamos hablando. Ya no estamos hablando de una situación que sea abstracta, que sea general o que no podamos comprender. La verdad es que este sistema social, este orden social, nos atraviesa permanentemente. Lo que pasa es que de alguna manera hemos naturalizado los efectos que esto tiene. O sea, hemos naturalizado que muchas mujeres tengan que correr de su oficina a la casa, ¿cierto?, para poder amamantar. Hemos naturalizado el hecho de que cuando un hombre, por ejemplo, quiere pedir el permiso de postnatal, sea objeto de burla de parte de sus compañeros o, por qué no decirlo, ¿cierto?, hasta una mirada inquisidora del empleador. Entonces, el sistema social organizado a través del sistema sexo-género genera esas desigualdades entre hombres y mujeres. En definitiva, el sistema sexo-género define no solamente a las personas, ¿cierto?, en el sentido de que yo, reconociéndome como mujer, puedo tener ciertas preferencias, ciertos gustos, ciertas prácticas, ciertos hábitos, sino que además define mi relación con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres, y por supuesto que también define mi relación con la sociedad en general. Entonces, el género, ¿cierto?, no solamente nos ayuda a entender cómo se construye la identidad de hombres y mujeres y la relación entre ellos y con la sociedad, sino que el género además comienza a ser o es, ¿cierto?, una categoría que permite analizar la estructura social y que permite entender por qué ocurren las cosas que ocurren. En ese sentido, el sistema sexo-género, ¿cierto?, que existe en todas las culturas encontramos una conceptualización y de lo que se entiende ser hombre y mujer, de qué es lo femenino y qué es lo masculino. Aun cuando esas prácticas, esas creencias puedan diferir de una cultura a otra, siempre toda cultura tiene una forma de comprender lo femenino y lo masculino. El sistema sexo-género es un sistema que termina siendo binario, porque solo reconoce dos sexos, el hombre y la mujer. No hay otra posibilidad dentro de este sistema sexo-género. Por lo tanto, lo que ocurre es que invisibiliza, niega o oculta, ¿cierto? En definitiva, no permite reconocer que hay otros factores que hacen que esto que parece como dicotómico, hombre, mujer, femenino, masculino, no sea tal, porque a propósito, y eso seguramente lo saben ustedes mejor que yo, ¿cierto?, hay condiciones anatómicas, cromosómicas y hormonales que no hacen tan clara siempre esta división, pudiendo haber un continuo, ¿cierto?, donde no todos se sientan tan identificados con el ser hombre, no todos se sientan tan identificadas como el ser mujer, y por lo tanto hay una variedad, ¿cierto?, de
identidades genéricas en esto de entre lo femenino y lo masculino, que este sistema sexo-género no permite visualizar, no reconoce y no niega. Por ejemplo, las personas trans, las personas a género, ¿cierto?, que no aparecen con claridad en este sistema sexo-género. Un ejemplo es en el país de México, en el estado de Oaxaca, ¿cierto?, donde siempre desde el periodo precolombino, ¿cierto?, existieron tres géneros. Uno eran los hombres, las mujeres y los muxes. Los muxes son difíciles de explicar en un contexto occidental. O sea, para poder comprender la figura y el papel que juega el género muxe en la cultura de Oaxaca, ¿cierto?, en México, hay que comprender esa cultura. Pero para tratar de explicárselo, ¿cierto?, son hombres que no se identifican con esta condición y que en momentos, en ciertas festividades, se visten como mujer y son reconocidos como mujer, digamos, por el entorno. Pero en realidad ellos culturalmente logran, a diferencia de lo que le pasa a uno, ¿cierto?, integrar con mucha más naturalidad y entendiendo el rol que cumple cada cual en esa sociedad, el rol de los hombres, de las mujeres y de los muxes. Entonces, tenemos culturas en donde esta dicotomía, este sistema sexo-género se rompe y permite la visibilización de otros géneros intermedios entre lo femenino y lo masculino. ¿De acuerdo? El sistema sexo-género también no solamente es binario, sino que además está construido sobre un sistema de opuestos que al ser opuestos a la vez son complementarios. Entonces, muchas veces esto hace pensar o nos instala la creencia de la complementariedad, ¿ya? De que lo femenino y lo masculino se complementan, que el hombre y la mujer se complementan. La noción de la media naranja, ¿cierto?, viene de ahí, viene de esta idea de que yo, una mitad, ¿cierto?, solo estoy completa en la medida que me encuentro, ¿cierto?, en la intimidad con otro hombre que es opuesto a mí y por lo tanto ahí hay un cierre, un complemento. Porque yo tengo ciertas características, ¿cierto?, que se complementan con las características del hombre con quien yo me pueda emparejar. Entonces, el sistema sexo-género es binario, o sea, solo reconoce lo femenino y lo masculino sin intermedios. Además, genera la sensación de opuestos complementarios, ¿cierto? Y de ahí también el mito del amor romántico, ¿cierto? Donde yo espero a una pareja, ¿cierto?, que llegue a completarme, porque de otra manera no podría ser. Por lo tanto, con esta idea de la complementariedad a partir de los opuestos, ¿cierto?, las conductas, actitudes y sentimientos y se generan en espacios distintos. Entonces, acá, ¿cierto?, está el espacio de lo cálido, de lo acogedor, de lo contenedor, de lo emocional, de lo afectivo, donde está la mujer dominando en ese espacio. Y los hombres, ¿cierto?, aparecen también en un espacio diferenciado, vinculado al trabajo, a la productividad remunerada, al liderazgo, a la participación, ¿cierto?, a la opinión. Y esto resulta muy determinante porque estos dos espacios aparecen como casi infranqueables en algunos momentos. De ahí la importancia, ¿cierto?, de romper con estos esquemas binarios y complementarios. El sistema sexo-género también es excluyente, porque no permite, ¿cierto?, que uno tenga rasgos o características del otro. Un hombre llorando, ¿cierto?, mujeres peleando, es lo que aparece acá en las imágenes, porque en realidad, aun cuando hoy día, si bien es cierto, no hemos abierto mucho más a la posibilidad de que los hombres expresen una mayor emocionalidad, ¿cierto? Imagínense, sigue siendo atractivo, se celebra, ¿cierto?, una expresión de afecto, de emocionalidad en un hombre. Sin embargo, cuando una mujer llora o expresa cierto sentimiento, ¿cierto?, o es un problema de que está un poco histérica, o está un poco sensible, o anda en sus días,
¿cierto? Incluso esa emocionalidad, cuando está siendo ejercida por un hombre, tiene un reconocimiento y un valor distinto. Entonces, en ese sentido, el sistema sexo-género es excluyente. En la presentación en el foro yo les pedí a ustedes que señalaran qué es lo que más les gusta de ser hombre o mujer, dependiendo del sexo que ustedes tengan. Y eh, es, es, es muy llamativo, para mí, fue muy llamativo para mí leer los documentos que ustedes entregaron en el foro, eh, porque para la gran mayoría de las mujeres era determinante y muy importante y valoraban, ¿cierto?, la posibilidad de reproducirse, de procrear, de engendrar. Eh, También muchas de ustedes reconocían, ¿cierto?, que el problema no era ser mujer, sino que el cómo la cultura generaba ciertas condiciones desfavorables para la mujer. En el caso de los hombres que contestaron, ¿cierto? También remitieron a que les gustaba la posibilidad, ¿cierto?, de poder compartir con mujeres y estar con mujeres y celebraban la maternidad de esas mujeres. Entonces, el sistema sexogénero, aun cuando pareciera que derriba a momentos barreras y que esta sensación de que es infranqueable pasar del espacio de lo privado a lo público y de lo público a lo privado, resulta ser que aun cuando ha habido cambios, pareciera ser, ¿cierto?, que si bien es cierto, las mujeres están ocupando cada vez más espacios en lo público, ¿ya? No están dejando de lado lo privado, o sea, además de la labor que cumplen en sus espacios domésticos, están trabajando, están entrando en el espacio público en menor porcentaje de lo que lo hacen los hombres en el espacio privado. Bueno, esta diferenciación, ¿cierto? Esta situación genera y es un caldo de cultivo para las discriminaciones y las violencias hacia quienes rompen con este sistema sexo-género, a quienes no responden, ¿cierto?, a esta estructura, a este sistema sexo-género en torno al cual se ha organizado nuestra vida social. Eh, Piensen ustedes, por ejemplo, en la ley Zamudio. La ley Zamudio surge a propósito del asesinato de un joven que por ser homosexual es golpeado hasta la muerte por otras personas. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un castigo, ¿cierto?, hacia un hombre que no se comporta como tal, que rompe este sistema sexo-género, que rompe esta dualidad, que rompe esta complementariedad, que rompe esta distinción, ¿de acuerdo? Se atreve a romper con este sistema sexo-género. ¿Y qué es lo que ocurre? Socialmente es forzado, ¿cierto?, castigado por transgredir, por rebasar este sistema sexo-género, por pasar los límites. Algo similar ocurre, ¿cierto?, en la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de aquellas violencias que apuntan a todo, a todo lo que transgrede lo que se determina como femenino en una cultura. Entonces, en esa violencia hay un llamamiento al orden de este sistema sexo-género. ¿De acuerdo? Entonces, vamos recapitulando, ¿cierto? El sistema sexo-género es a partir y se construye a partir de la interpretación que una cultura hace de una diferencia biológica y que organiza el mundo social. Este sistema sexo-género determina quién hace qué y dónde lo hace. Divide el mundo social en dos, entre lo público y lo privado, asignando posición y roles determinados que generan relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres. Este sistema sexo-género es dicotómico, o sea, no permite la participación de otros actores que no sean los que se plantean. Además de ser dicotómico, ¿cierto?,
se plantea desde la diferencia y complementariedad, o sea, refuerza la idea de que juntos se complementan. Y tercero, es excluyente. Excluyente para todo aquel o aquella que no se siente identificada, por ejemplo, con su identidad genérica. ¿Ya? En definitiva, el género, ¿cierto?, se basa en las relaciones, por eso es que en un comienzo les decía yo que el sistema sexo-género, el género, no tiene que ver con mujeres. No, cuando se habla, alguien dice, ya, veamos el género. Ah, ya estamos con tema de mujeres. No, el género no es un tema de mujeres. El género es un tema de las relaciones entre hombres y mujeres, de cómo nos relacionamos hombres y mujeres. Es jerárquico porque las diferencias entre las mujeres y los hombres tienden a atribuir mayor importancia a lo que es masculino y a producir relaciones de poder desigual. Ya lo que ha quedado en evidencia, como les decía hace un rato atrás, ¿cierto? La diferenciación que hay entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado, ¿cierto? El trabajo doméstico que no tiene una valoración, no tiene un ingreso económico, sin embargo es un trabajo, ¿cierto?, que sostiene a las sociedades, pero que no tiene ningún reconocimiento, ninguno. Como les ha pasado seguramente a quienes hacen atención de público en los centros de salud, cuando uno le pregunta a una mujer, yo trabajé muchos años en salud mental, cuando uno le pregunta a una mujer, cuénteme, ¿y usted qué trabaja? ¿Cuántas de ellas responden en nada? No trabajan en nada. Y ahí la pregunta que cabe hacerse, ¿cierto?, es ¿por qué ellas consideran que trabajan en nada? ¿Realmente no hacen nada? ¿Creen ustedes que eso es posible? No. Lo que pasa ahí es que ni ellas, así como el sistema no reconoce el trabajo doméstico como un trabajo, ¿cierto?, las mujeres y su entorno tampoco ve en eso un trabajo. Por lo tanto, la respuesta que cae frente a la pregunta ¿y usted en qué trabaja? En nada. Ese es el ejemplo más concreto que se puede dar respecto de la subvaloración que tiene el espacio doméstico y el trabajo que ahí se desempeña. El trabajo de cuidados, el trabajo de las compras, de la atención, de la limpieza, el aseo y el cuidado de otros, del cuerpo de otros, es un trabajo que no tiene valor. El género cambia en el transcurso del tiempo. O sea, un ejemplo pueden ser muy claro, ¿cierto? Hoy día eh, la concepción de la virginidad, ¿cierto? Pregúntele a sus abuelas, a sus madres, no es la misma que tenemos hoy día nosotros y menos la que tienen nuestros hijos hoy día. O sea, en ese sentido, los roles han ido cambiando y la interpretación de lo femenino y lo masculino también. Sin embargo, lo que se mantiene es la relación jerárquica. El género también, por supuesto, depende del contexto. O sea, lo que entendemos hoy aquí por lo femenino y lo masculino no es lo mismo que se entiende en Occidente, en el Islam, y está el componente cultural, ¿cierto?, que lo hace distinto. Pero en definitiva, todas las culturas, en todos los países, existe un sistema sexo-género, en todos. El contenido de ese sistema sexo-género puede variar, pero en todos existe una organización, sistema sexo-género, que es dicotómica, complementaria y excluyente. Y esa es la base, ¿cierto?, de una organización social.